vayan replicando para que lo puedan ver. ¿Qué más? Creo que nada más. Bueno, voy a abrir mi Visual Studio Code. ¿Podrías repetir cómo actualizar desde el Git? Dale, sí. Cuando termine la clase lo actualizamos, pero las instrucciones son las siguientes. Son, por un lado, git add, punto, para que te haga seguimiento sobre todos los archivos nuevos, ¿sí? Después de eso, la segunda instrucción sería git commit -m, y le pones un mensaje entre comillas. Y por último es git push -u origin master, ¿sí? Y ahí te actualiza todo en el Git. De Git vamos a ver bastante, pero bueno, eso por ahora les va a servir bastante porque son como las cosas más básicas que uno puede ir viendo. Y después recordá que tenés las instrucciones, tenés dos, que te sirven para controlar o para ver los cambios, ¿sí? Que una es git status, que te muestra los archivos en rojo o en verde en función de los nuevos que tengas. Y tenés otra que es git log, que te hace algo similar al git status pero con más detalle, así que también te sirve. Yo venía usando esto para bajar a mi PC. Sí, te sirve el git clone. El git clone te baja lo que está obviamente en el git. Si vos lo descargás, no tenés ningún problema cuando es HTML, ¿sí? Donde podés llegar a tener una diferencia es cuando vos tengas una aplicación deployable, o sea, que haya que instalar cosas, ¿sí? Ahí ya podés tener una diferencia. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que vos tenés una aplicación hecha en Symfony o en Laravel, por ejemplo. Laravel le mandé. Si vos lo descargás y lo querés ejecutar, te va a tirar error por todos lados, porque no te hizo el deploy, no te instaló las bibliotecas que necesita cuando vos lo bajás y lo abrís. Cuando vos lo clonás desde el repositorio de Git, te hace las actualizaciones y te baja los paquetes que hacen falta para que esa aplicación funcione. Son dos cosas, lo mismo pasaría con JavaScript, pero son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que con lo que vemos nosotros ahora no vas a ver diferencia. Con lo que nosotros estamos viendo, que es todo frontend, si lo descargas o lo bajás con el download y te lo baja en un archivo zip, es exactamente lo mismo, no vas a ver ninguna diferencia. Así que ténganlo presente para más adelante. Ahora es lo mismo. Igual cuando termina la clase hacemos el commit, así les quedan las instrucciones. Bueno, entonces ya estoy grabando, voy a presentar mi pantalla, ya la estoy presentando, voy a abrir Open Folder, lo que vimos en la última clase, y después creamos la carpeta nueva. Inclusive, si quieren ir sabiendo, yo les voy contando porque a mí me gusta hablar a veces. Git nos permite, tiene un archivo que se llama gitignore, que nos permite no hacer seguimiento sobre algo puntual, ¿sí? Que eso está bueno. Vamos a suponer que ustedes tienen un archivito de blog de notas donde ponen pavadas, qué sé yo, y no quieren que sus compañeros o su jefe vea lo que ponen ahí. Dentro de gitignore avisan que ese archivo no le haga seguimiento, entonces por más que pongan git add punto de ese archivo, lo ignora completamente. Está bueno, sépanlo y tienen la posibilidad de hacerlo. Bueno, yo lo uso mucho, por eso digo pongo pavada, porque ahí me hago comentarios que solamente yo entiendo. Bueno, la semana pasada armamos un formulario, ¿sí? No, un formulario no, armamos una página bastante sencilla donde empezamos a practicar CSS. Nosotros habíamos dicho que había 3 maneras de trabajar con CSS, que era, por un lado, estilos en línea, en los cuales yo a cada uno de mis etiquetas de mi archivo CSS le tenía que poner el estilo que yo le iba a aplicar a esa etiqueta en sí. Y explicamos también cuáles eran sus desventajas, ¿sí? Por otro lado, vimos también que teníamos la segunda manera, que era también como bastante poco usada, que era dentro de la hoja HTML poner una etiqueta style dentro del head y que esa etiqueta style va a contener los estilos que yo voy a usar en mi página, ¿sí? Por un lado,
es poco amigable porque obviamente nosotros si tuviésemos muchas más secciones de las que habitualmente trabajamos, era un problema porque teníamos que reescribir el código CSS si había algún tipo de cambio en todas y cada una de mis secciones. Pero explicamos también que en el caso de, por ejemplo, hacer un mailing, ¿vieron esos mails que se mandan en cadena, por ejemplo? Que a veces es una imagen pegada dentro del mail, que se utiliza bastante también, pero hace que sea un poquito más pesada. Y en función de la cantidad de mails que haya que mandar, es un problema, ¿sí? Así que también estaba la posibilidad de crear esos mailing con código HTML, ¿sí? Entonces el mail era mucho más liviano y podíamos tener muchos menos problemas a la hora de mandar una buena cantidad. Y dijimos entonces que lo que más se usaba era la hoja de estilo en cascada anexada o linkeada, ¿sí? Que era lo más común y es lo que más ustedes van a trabajar. Para lo cual nosotros armamos una página modelo como para empezar a ver cómo funcionaban los selectores, ¿sí? Con lo que ya habíamos visto en clase. Creamos un header, creamos un nav, creamos section, divs, y dentro de los divs pusimos unas P, ¿sí? Y empezamos a trabajar, como decía, con los selectores. Nosotros habíamos dicho que teníamos tres tipos de selectores. Por un lado el selector de ID, por otro lado el selector de clase, el selector universal y el selector de etiquetas. ¿Sí? Lo dije en cualquier orden, pero son esos cuatro. El selector universal era un tipo de selector que le pegaba a todos los elementos de mi hoja HTML, ¿sí? Sin importar en dónde está ubicado, le pegaba a todos. El selector de etiqueta era un selector que le pegaba a todas las etiquetas que estaban dentro de mi hoja HTML. ¿Sí? Si yo utilizaba un selector de etiqueta para ponerle un fondo azul a todas mis etiquetas P, en todas mis etiquetas P iba a tener un fondo azul sin importar en qué lugar de la hoja estén ubicadas. Después habíamos visto también el selector de ID, ¿sí? Que dijimos que el selector de ID era un poco contradictorio, porque el selector de ID era un selector que solamente iba a vincular una etiqueta, un solo elemento de mi hoja HTML con un estilo en cascada puntual dentro de mi hoja HTML, mi hoja CSS, perdón. Entonces, lo que habíamos dicho era que no cumplía con la premisa de que el código sea reutilizable, ¿sí? Porque la idea de CSS es que nosotros podamos crear un diseño, un estilo, y se lo podamos aplicar a varios elementos, ¿sí? Entonces el selector de ID funcionaba, sí, se utilizaba bastante, pero no cumplía con esa premisa de poder reutilizar el código. Y por último vimos el selector de etiqueta, el selector de clase, que el selector de clase es lo que más van a utilizar diariamente cuando están diseñando una página. Es más, nosotros no sé si llegamos hoy, si no lo veremos en la clase que vi. No llegamos hoy, perdón. Es una clase particular. Vamos a ver Bootstrap, que Bootstrap es un framework que todavía se utiliza mucho. Y todos los elementos de diseño de Bootstrap están basados en clases, ¿sí? Entonces yo voy a llamar a una clase que va a contener cierto diseño y se lo va a impactar al elemento que yo se lo estoy llamando. ¿Cómo lo hacíamos? Con la propiedad class que tienen las etiquetas, ¿sí? Habíamos dicho, la propiedad class es esta que está acá, ¿sí? Entonces, en este caso yo creé una clase que se llama fondo gris. Si yo me vengo a mi hoja CSS, tengo una clase que se llama fondo gris, que lo único que hace obviamente es ponerle un fondo gris a los divs o al elemento que esté llamando esa clase. Yo les mencionaba que Bootstrap es un framework que se está utilizando todavía. Ahora les voy a explicar lo que es un framework. Pero hay otros también que funcionan de manera similar. Es más, muchas empresas grandes o medianas o grandes, ¿sí? Crean sus propios frameworks, ¿sí?
Yo les mencionaba la semana pasada un manual de marca y les expliqué lo que era. Muchas empresas, en lugar de utilizar un manual de marca, se crean su propio framework, ¿sí? Que sería una página que tiene los elementos de diseño tal cual son necesarios para utilizar. Entonces, si yo creo una aplicación para esa empresa, en lugar de tener que escribir el código CSS, utilizo ese framework que ya me viene provisto, ¿sí? Tiene los estilos de los botones, de los fondos, de los títulos, de las etiquetas con los menús, los footer, todo eso ya lo tiene prearmado, lo único que tengo que hacer es llamarlo y utilizarlo en mi página. Pero bueno, creo que eso es todo lo que vimos la semana pasada, no vimos mucho más. Hoy vamos a ver algunos elementos más para ir agregando a nuestras páginas. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a crear, como siempre, en la carpeta CAC 2026, la clase número 7. Clase 07, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo de siempre. Voy a cerrar acá. En realidad, si esto lo... no. Abrí la clase 06. Cloud Folder. Voy a abrir la carpeta superior, así vemos todas las clases. Open Folder. Ay, siempre hago un clic de más. Ahí está. Open Folder. Y ahí me va a abrir todo. Entonces yo lo que voy a hacer es, dentro de esta clase, voy a crear una new folder. Estilo.css. No, cualquier cosa dice, perdón. No, esa es la carpeta, profe. Tienes razón. Y vamos a ponerle CSS, esto es medio extraído, perdón. Y ahora sí, dentro de esto voy a crear new file. Estilo.css. ¿Sí? ¿Y me lo creo acá adentro? No, a ver. Sí, está bien. Bueno, y dentro de clase 7 voy a crear un new file, obviamente index.html. Ahí me lo ordeno, sí, como yo quería. Bueno, ¿qué más? Ahora seguimos. Recuerden que yo esta carpeta completa, la 22026, yo le estoy haciendo seguimiento con Git, ¿sí? Dentro de mi Visual Studio Code yo tengo unas extensiones que son Git Lens, esta que está acá, no sé si se llega a ver bien, Git Grab, que no la estoy usando para nada, la podría sacar, y creo que ninguna más, sí, Git Lenses. Git Lens lo que hace es mostrarme estos dibujitos que están acá al lado para avisarme los archivos que yo voy agregando, en qué estado están según Git, ¿sí? Entonces yo creé estos dos archivos nuevos, estilo CSS e index.html, y me dicen los dos que están en U, ¿sí? U significa untracked, o sea, sin seguimiento. Son archivos que Git sabe que están ahí, pero no les está haciendo seguimiento, ni local ni remoto, obviamente, ¿sí? Recuerden que Git es el servicio local y GitHub es el servicio remoto, ¿sí? Entonces, si yo vengo acá, no voy a hacer ningún seguimiento ahora, pero si le digo git status, me muestra los archivos que están sin hacer seguimiento, ¿sí? Ahora cuando termine la clase vamos a ver cómo hacemos todo, así no los confundo. Bueno, entonces voy a venir a mi estilo HTML, le voy a hacer lo de siempre, @html5. ¿Qué pasa? HTML5. Ahí está. Bueno, ahí me armó la hoja. Recuerden que la ruta y el nombre del archivo tienen que coincidir con la ruta y nombre del archivo para que funcione mi página HTML, mi página CSS combinada con mi hoja HTML. Entonces, acá le vamos a poner simplemente, vamos a poner al body, le voy a poner, lo único que voy a hacer, que ya lo vimos la semana pasada, un background color gray, ¿sí? Esto lo que va a hacer es crearme dentro de mi body un fondo de color gris.
ahora vamos a aplicar a otros nuevos elementos y vamos a ver un poco más, a ver qué podemos agregarle a esta hoja para que empiece a tener cada vez más estilo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos utilizar hoy o qué vamos a ver? Vamos a agregarle unas tipografías que no van a ser tipografías propias del sistema, ¿sí? Entonces yo voy a crear una estructura similar a la anterior, vamos a poner header. Yo para seguir la organización como debería ser, ¿no? Vamos a crear un header. Voy a crear un main. Dentro de main voy a crear un H1 directamente. Y acá le vamos a poner título principal, ¿sí? Ok, si esto yo lo represento, ya todos sabemos lo que va a mostrar. No está el fondo gris. Esto lo voy a sacar. Estilo y acá le puse style. Vamos a hacer así. No, es con Nadie la me A. avisó. Nadie me avisó esto, ¿eh? Estile. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, vamos a ver cómo podemos mejorar un poco esto, ¿sí? Vamos a pensar lo siguiente. Nosotros esta tipografía que cargamos acá es una tipografía propia del sistema, ¿sí? ¿Qué pasase si nosotros quisiésemos utilizar una tipografía un poco más estrambótica, ¿sí? Algo mejor, nosotros la podríamos utilizar si nosotros nos descargamos la fuente en nuestra máquina, de las fuentes de internet, y nosotros lo reproducimos, lo vamos a ver sin ningún tipo de problema, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el problema que nosotros tenemos? Que si esto nosotros lo levantamos en un servidor, sea cual fuese, esa tipografía no va a existir, el servidor no va a saber lo que es, porque va a ir a buscar a su propio sistema esa tipografía estrambótica y va a decir, no sé, no la conozco, te mando todo en Arial o la que sea esta, no me acuerdo cuál es, pero la fuente del propio del sistema debe ser Arial o debe ser Times New Roman, algo por el estilo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es empezar a trabajar con alguna tipografía que tengamos disponible en la nube y que esa tipografía siempre esté disponible. Porque nosotros podemos utilizar una tipografía que esté disponible en algún servidor remoto en algún lugar de la Tierra. Sí, seguramente debe haber, y ustedes si conocen más del tema van a decir, sí, usted puede utilizar esta tipografía, bueno, lo que sea. Pero no sabemos si va a estar siempre disponible, si mañana lo dan de baja, si es pirata y lo cierran en 15 días, qué sé yo. Entonces, hoy por hoy, uno de los lugares más comunes y más seguros que tenemos para utilizar tipografías en línea, obviamente es Google, ¿sí? Si yo entro Google Fonts, yo voy a tener disponible una serie de tipografías. En ningún momento dije que son lindas, ténganlo presente. Para poder utilizar en la medida que las necesiten, ¿sí? Entonces, vamos a ver alguna que podamos ver si funciona o no. Vamos con esta, qué sé yo, Oswald. Si yo elijo esta tipografía, bueno, tienen diferentes formas de verla, habla de la licencia, bueno, habla de algunas cuestiones más técnicas que tienen que ver con el tipo, ¿sí? Si yo elijo esta tipografía, tengo también distintas formas o tamaños y también el grosor de la misma. Por ejemplo, yo tengo que es semi-bold, que es medium, que es regular. Light es que es más flaquita, ¿sí? No sé cómo son los términos específicos de diseño. El que sepa un poco más me puede interrumpir sin ningún problema. Pero tenemos varias variantes, valga la redundancia, de la misma tipografía. Vamos a suponer que a mí me gusta esta, que es regular, ¿sí? Si a mí me gustara, voy a esta opción que dice Select this Style y acá arriba ven que se me pone un puntito rojo. Yo tengo varias formas de trabajar con esta tipografía, ¿sí? En realidad son dos.
que son linkear la tipografía, ¿sí? O la puedo descargar. Como es de licencia gratuita, no sé si todas, pero algunas son de licencia gratuita, yo lo que voy a poder hacer es utilizar esa tipografía directamente en mi aplicación, si yo la descargo, pero estaríamos en las mismas condiciones que la anterior. O sea, esa tipografía yo la tendría que levantar después en el servidor, hacerla visible en el servidor, es un poco más complicado. Lo más sencillo sería directamente descargar, linkear esa tipografía y que esté automáticamente visible para todas las páginas o para cuando la necesite yo. Entonces tenemos las dos opciones, descargarla o linkearla. Si yo la quiero linkear, voy a utilizar directamente el link, el segundo, este que está acá, ¿sí? La opción link. Para linkearlo, me vengo a mi página, estoy acá, ¿no? Y lo pego abajo, ¿sí? Tengo un link nuevo, con todo una URL larguísima. ¿Ven? Habla de la tipografía Family Oswald acá. Y tiene algunas configuraciones, ven que dicen display swap, bueno, no sé, la fuente, el font family acá también lo menciona, pero también me dice que el reel va a ser un style sheet, ¿sí? O sea que va a ser una hoja de estilo en definitiva. Esto, si yo lo ejecuto, no va a mostrarme absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo único que hice es hacer un link a una tipografía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos, qué es lo que nosotros nos falta hacer? Si yo me vengo acá, vean que dice, lo que yo primero necesito es, para usarla en la web, necesito importarla o linkearla. Y después, más abajo, me dice cuál es la regla CSS. Recuerdan que yo les dije cuál es la regla CSS. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a copiar la regla Font Family, ahora les explico cuál es la diferencia. Font Family Oswald Sans Serif. Y yo voy a venir acá a mi hoja de estilo CSS y le voy a decir a mi H1 que va a tener un color, no sé, red. Y que el Font Family va a ser Oswald Sans Serif. Esperen que tengo que cerrar y volver a abrir porque no me lo va a tomar. El color no es el mejor, vamos a cambiarlo. Ay, perdón. Vamos a ponerle de nuevo, vamos a sacarlo y vamos a dejarlo en negro. Y vamos a volver a cargar, a ver si me lo toma. No. A ver, la tipografía entonces era título principal y la tipografía que hagamos era esta. Vamos a ver si es parecida, si la cargo bien. Vamos a chequear la A. Esto lo voy a cerrar. No, a una letra que se parezca. A ver, creo que es la misma tipografía, ¿no? La I parecería que es la misma. La T es la misma. Sí, está bien. Sí, ahí me cargo la tipografía. Noten que la diferencia no es muy abismal. Si quieren podemos probar con alguna otra. Con alguna que sea media loca. A ver. Está en chino, no. Vamos a ver qué podría llegar a ser. A ver, vamos a probar esta. Cualquier cosa, ya lo sé. Y vamos a utilizar Select This Style. Me vengo acá. Entonces yo tengo que volver a enlazar, porque esta es otra tipografía. Vuelvo a enlazar la nueva tipografía, cambio mi link por el nuevo y este lo elimino. ¿Sí? Y ahora vengo acá y cambio mi regla CSS por la nueva. Nosotros tenemos varias reglas acá para
en este caso tenemos una sola. Ahora les digo qué significa esto que está acá. Cambio esta por esta. Y ahora si esto lo recargo, no sé si me lo va a tomar. No. Bueno, esta aparece una letra del lejano oeste, pero bueno, funcionar está funcionando. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué más nos toca? ¿Qué le podríamos agregar a esta tipografía? Ahí le podemos poner entonces, a ver si me lo permite, margin auto. A ver si me lo centra. No entiendo por qué ahora no me toma. No, no es margin auto, next text align. A ver, text align, center. ¿Y qué más le podemos agregar? Bueno, nada más, qué sé yo. Subrayado, profe. ¿Cómo? Un subrayado. Subrayado, a ver. ¿Cómo era subrayado? Tech decoration, a ver. Tech decoration, vamos a poner Underline, ¿no es? Ah, bueno. underline, tenés razón. Bueno, no es una cosa hermosa, al contrario, es una cosa bastante fea. Pero bueno, podemos agregarle también el tamaño. Font size. Y le podemos poner, o directamente, hay varias maneras, hay varias unidades de medida para trabajar con las tipografías. Una de ellas es el EM, ¿sí? El EM es una unidad de medida que se compara contra otra unidad de medida dentro de la página para establecer como si fuese un porcentaje, ¿sí? En este caso yo le voy a poner que sea 0.5 EM, ¿sí? Creo que hay una clase completa de esto porque es bastante complejo de entender, a mí me cuesta todavía un poco. Claro, 1,5, perdón. 1,5. Ahí lo puse que es un 50% más chico. Ahora le voy a poner que es un 50% más grande de lo que ya estaba. Bueno, igual ahora no lo vamos a recargar porque no tiene sentido. Pero bueno, entonces nosotros ya sabemos cómo linkear. Esperen un segundito. Nosotros ya sabemos cómo linkear una hoja de Google y así podemos linkear todas las que querramos porque necesitamos también o podríamos llegar a necesitar utilizar distintas tipografías para distintas letras, para distintos títulos dentro de mi página. Pero el problema vuelve a ser lo que hablábamos antes, que si nosotros empezamos a trabajar con una tipografía diferente para cada una de las tipografías, empezamos a hacer un menjunje importante. Entonces, si nosotros necesitásemos trabajar con la misma tipografía para distintos títulos, podríamos llegar a hacer algo como lo siguiente. Vamos a poner ahora, dentro de mi index, vamos a dejar un par de renglones. Y vamos a poner un H2. Y este H2 le vamos a poner, bueno, título secundario. Y yo esto lo recargo. Título secundario me aparece sin ninguno de los diseños que nosotros le pusimos a título principal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a venir a Style acá. Vamos a ponerlo esto en 2,5, ¿sí? Así lo ponemos un poco más grande. Y yo ahora le voy a decir que esta regla aplica para H1 y para H2. Y vamos a ver qué es lo que hace ahora. Obviamente la mayoría ya se habrá dado cuenta. Le aplicó el mismo diseño a los dos elementos,
¿sí? Ahora, nosotros podemos tranquilamente sobreescribir las reglas o en realidad sobreescribir las reglas en función del selector que nosotros utilicemos. Nosotros podríamos hacer que H2 va a tener todo lo que dice acá arriba, pero el font size va a ser 1.5 EM. Acá que le dijimos que era 2.5, ahora le dijimos que este es un poquitito más chico. ¿Sí? Entonces yo estoy utilizando las mismas reglas para dos etiquetas. ¿Sí? La idea es, en todo lo que es CSS y en lo que es desarrollo en general, que nosotros podamos utilizar, o mejor dicho, reutilizar las líneas de código, ya sea desde no estoy presentando, ya sea en CSS, en HTML o en cualquier lenguaje de programación, lo ideal es que nosotros podamos utilizar las reglas del código tantas veces como hagan falta, pero agrupándolas para que sea para refactorizarlas, ¿sí? En este caso, yo por ejemplo, si yo tuviese que poner exactamente las mismas reglas para el H2, nada más que el H2 es un poquito más chica, yo tendría que copiar todo esto que puse acá arriba, todo este choclazo, acá abajo, nada más que le tendría que poner font size 2,5M, 1,5M. Entonces, la idea es que nosotros podamos agrupar así las líneas de las distintas etiquetas y después hacer la salvedad sobre la que queremos trabajar. Obviamente que si yo quisiese el H3 lo puedo seguir acá, puedo hacerle el H3, puedo hacer el H4 y así todas, ¿no? No hay ningún límite, nada más que exista la etiqueta, ¿no? Así que bueno, ya saben cómo poner una tipografía nueva y cómo agrupar etiquetas. ¿Qué más podemos hacer hoy? Se nos puede presentar, ¿sí?, la necesidad de trabajar con un selector adentro de otro selector, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? ¿Cómo sería el ejemplo ese? A ver, vamos a tratar de hacerlo. Nosotros también deberíamos ver font. Esto creo que les va a gustar mejor que los selectores descendientes. Nosotros tenemos otro recurso, aparte de Google, después seguimos con los selectores, que son las tipografías de Font Awesome. ¿Sí? ¿Qué son? Font Awesome, ¿qué vendría a ser? Es un framework, ¿sí? Un framework, porque dije que lo iba a explicar y al final no lo expliqué, es un conjunto de herramientas que nos van a servir para poder trabajar más rápido, ¿sí? Un framework, ya sea cual fuera, es un conjunto de herramientas que me van a dar prácticamente el código ya hecho. Yo lo que tendría que hacer es cambiar algunas particularidades a mi desarrollo propio y sale andando, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que haría Font Awesome. ¿Dónde está? Start for Free. Obviamente esta aplicación o este framework es pago, ¿sí? Hay una parte que es gratuita, pero bueno, vamos a trabajar nosotros con lo que es gratuito. Lo que nos da Font Awesome son estos iconitos, ¿sí? Que a nosotros nos va a servir muchísimo, lo usa muchísima gente esto en las distintas aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir a coding. Todos los loguitos que están acá, simplemente con importar una biblioteca o linkear una biblioteca de Font Awesome, yo los voy a tener disponible. La mayoría son pagos. Hay algunos que son gratuitos. Creo que por acá arriba está el filtro en algún lado. Acá está Free Icons, ¿sí? Todos estos que están acá son gratuitos comparado con los que son pagos, obviamente, son bastante pocos.
Vamos a agarrar, por ejemplo, este que está. No, este no. Este no. A ver, uno lindo. ¿Qué sé yo? Este, el cubito. Y entonces, yo voy a tener dentro de este código HTML que está acá, que es este que está acá, esto es lo que yo me tendría que llevar para poder utilizar este framework. Vean lo siguiente. Esta etiqueta i que está acá, que está disponible, si yo la quiero utilizar está disponible. Vamos a ponerla, vamos a hacer un footer. ¿Sí? La etiqueta i existe. Entonces, vean que lo que está haciendo Font Awesome es utilizar una clase, ¿sí? Entonces, en definitiva, Font Awesome, ¿qué sería? Un enorme archivo CSS. Ese archivo CSS va a tener miles de estas clases y yo con linkearlo voy a tener disponibles ese estilo CSS según la clase que yo mencione acá, ¿sí? Y vean que tengo para distintas tecnologías, React y Vue, ¿sí? Vue es también un framework de JavaScript para single, se le dice single page only, algo así, que es como para aplicaciones de una sola página. Y React, si mal no recuerdo, es un lenguaje de programación hecho por Google también, para framework, ¿sí? Nosotros vamos por ahora a trabajar con HTML. React está muy bueno, si a alguien le interesa. Y es muy completo. Entonces, ¿pero qué nos falta algo acá a nosotros? Nosotros esto no lo podemos usar, porque si yo lo uso tal cual ahora, esta la borro porque está mal, no debería mostrarme nada. ¿Sí? No me muestra nada porque esa etiqueta class que nosotros mencionamos no está referenciada en ningún lado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es lo siguiente. A ver dónde me muestra mi kit. Acá. Hay que crearse una cuenta. Y hay que bajar lo que le llaman un kit. Buena pregunta, ahora dónde lo bajo porque no me acuerdo. Este es... Recién te salía antes de iniciar sesión para mandar por un mail. Claro, sí, pero una vez que ya te lo mandó, que me lo mandó A mí hace me mil mandaron años, por... claro, una vez que ya te lo mandó, Ah, no te lo muestra de nuevo. A ver dónde era para que me lo muestre. A ver acá. Este es el código que corresponde al kit, pero bueno, te tiene que mandar un link bastante más largo. Icons. Web font. El kit vendría a ser un link con un código bastante largo, pero acá está, en algún lado lo iba a encontrar. Entonces, yo ahora me voy a pegar este link que está acá. ¿Sí? Recuerden que tienen que hacerse una cuenta. Si quieren lo copian, pero no sé si les va a funcionar. Yo creo que diría que sí, pero se tienen que hacer una cuenta. Y si yo esto lo recargo, me está faltando algo. Sí, ¿hay alguna pregunta en el chat, chicos? Chicos, no puedo ver el chat, ¿eh? Ahí está. React es la gloria. Sí, decime, Marcelo. Marce. Bueno, por ahí se equivocó. ¿Sí? Bueno, listo, seguimos entonces. Sí, React está muy bueno. La verdad que yo lo manejo poco, pero sé que es una de las tecnologías que más se utilizan hoy por hoy. Bueno, entonces, a ver, le agregué el kit, ¿sí? Y agregué un link acá abajo en el footer. Vamos a ver por qué no se estaría viendo, por qué debería verse. Buena pregunta, ¿por qué no se estaría viendo? Porque simplemente es un iconito. Bueno, vamos acá. El kit ya está y esto ya está. Vamos a ponerlo
Qué raro. Vamos a ponerlo acá abajo, a ver. Si tengo que ver con el footer, pero no creo. Bueno, ahí llegó alguien, no entiendo por Tendrá qué. que ver con que el link por ahí es un ejemplo y tiene que meterle el código que le aparece al costado. No, este link que está acá es uno que te manda cuando vos te haces la cuenta. Por eso me lo mostró cuando yo me logué. Vamos a ver si nos falta algo. Vamos a volver al principio, Start. ¿Ves? Si vos te logueás acá o te generás la cuenta, te manda ese link largo que yo te mostré recién. Cada uno va a tener el suyo en función de la cuenta que se cree. Pero debería funcionar. Estoy viendo por qué no funcionaría. ¿Ves que acá te Ahí dice Maxi mandó un código, no sé si spam será para eso. Profe, con Sí. ese código generalmente me sirve para poner los iconos. Sí, por Con eso, el- no entiendo por qué no lo están mostrando. No, con el que Bueno, pasé en el chat. Ah, a ver. Con este, bueno, claro. hola. Estuvo un choclazo. Sí, pero debería ser similar al que yo puse, ¿o no? A ver, vamos a ponerlo abajo. Esto es tu hoja de estilo. Sí, mala mía. Mandé todo junto. Sí, no pasa nada. Por CDN se puede linkear, Nicolás. A ver, vamos a ver si funciona ahí. Sí, ahí aparecieron, tenés razón. Debería funcionar con el kit, ¿por qué no funciona? Bueno, mala mía, no me acuerdo. Pero gracias por el aporte, me vino bien. Ah, Bueno, entonces, después nos fijamos bien ahí qué pasó con el CD, o sea, con el link que bajé yo, porque debería funcionar, pero no estaría funcionando. Bueno, cualquier cosa lo prueban y me avisan en la clase siguiente. Ahí el compañero nos pasó este link y le funciona perfectamente. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer, esto lo voy a borrar y voy a crear otros. Voy a, por ejemplo, a traer otro. Vamos a cerrar acá. Voy a cerrar acá. Todo lo que sea gratuito ustedes lo van a poder utilizar. Todos los iconos que están acá. Vamos a ver estos favoritos. Les va a servir mucho más que nada para cuando tengan que hacer páginas con iconitos como estos. Y la verdad que se utiliza muchísimo. Vean que la diferencia entre los gratuitos y los pagos, pero por ejemplo este de Code es súper común, este de cámara retro también. Yo esto copio el código y lo pego acá directamente. Es lo único que tienen que hacer. Si yo recargo mi página, deberían empezar a moverse. Ahí me apareció otro más. Inclusive hay una forma, volvamos a la página, de poder verlos más grandes, que es agregándole una X después. A ver cómo es. Creo que era agregándole una 2X en la documentación está. Creo que había que agregarle un número y una X para que sea un poquito más grande. Creo que tiene 2 o 3 tamaños. A ver en algún lugar donde dice eso. Pero era algo similar. Si mal no recuerdo, creo que era algo así, por ejemplo. A ver ahí. Uy, alguien se cayó. Ahí está. ¿Sí? Entonces agregándole. Esto está en la documentación igual. Si ustedes tienen ganas después la van leyendo y les va a ir guiando más o menos de lo que tienen que ir haciendo, pero bueno, agregándole esta FA guión y una cantidad de un número y unas X les puede llegar a hacer el iconito más grande o más chiquito. ¿Sí? Esto lo cierro. ¿Qué más podemos ver hoy de estilos? Creo que tenemos ya la clase que viene, la clase de posicionamiento, que es bastante intensa, ¿sí? Y grillas, que no tiene nada que ver con lo que vamos a ver hoy, pero bueno, no importa. ¿Y qué más tenemos? Esperen que estoy chequeando el programita, a ver, así no nos adelantamos clases. Esto no. Bueno, como yo les mencionaba, así ya terminamos con este tema, se puede dar
que ustedes necesiten trabajar con selectores descendientes, ¿sí? Que sería algo como el estilo. Vamos a plantear un ejemplo en el main. ¿Esto quedó claro, lo de la font awesome? Porque bueno, no me salió a mí de una y por ahí los confundí más de lo que los ayudé. Sí, No, clarísimo. Bueno, perdón, pero Claribel. me había olvidado un poco cómo funcionaba. Sí, sí, bien. Cuando se creen la cuenta no van a tener mayor problema porque yo la tenía creada hace un montón y no encontraba el link. A ver, ¿cómo se nosotros nos puede llegar a pasar que tengamos que agregarle estilo a una etiqueta que esté adentro de otra etiqueta, pero solo a esa, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Yo voy a crear dentro del main un div, ¿sí? Y voy a crear adentro de este div un spam, ¿sí? Ese spam le voy a poner spam 1, ¿sí? Como para que me quede bien claro cuál es. Y dentro de este spam voy a crear otro spam. Y este le voy a poner, no sé, spam 2, ¿sí? O sea, tengo un div, adentro de este div tengo un spam y adentro de este spam tengo otro spam. Y ahora voy a crear otro div, que este div, perdón, no me equivoqué, no voy a crear otro div, sino que voy a crear directamente acá suelto un spam. Y este spam le voy a poner spam 3, ¿sí? Entonces, un div que tiene adentro dos spam y un div que está suelto, digamos, adentro del main. Entonces, ¿cómo sería un selector descendiente? Es un selector donde yo le voy a estar indicando cuál es la ruta, y estoy poniendo comillas, que tiene que seguir para aplicarle un estilo a una etiqueta específica. ¿Cómo sería esto? Yo le voy a decir acá, por ejemplo, que a mis spam, cualquiera, que a mis spam le ponga un background color rojo, ¿sí? Pero yo le voy a decir que a los divs que tengan adentro un spam le ponga un background color blue, ¿sí? Ahora, si yo recargo la hoja, vean que tengo dos colores diferentes a pesar de que todos son spam. Spam 1, spam 2 y spam 3. ¿Por qué? Porque yo apliqué un selector descendiente. Todos los spam yo les voy a poner rojo, ¿sí? Pero mis spam que estén adentro de un div, yo le voy a poner azul. Eso es la forma de leerlo para no confundirnos, ¿sí? Entonces, los spam que están adentro de un div van a ser azules y los spam que están sueltos van a ser rojos, ¿sí? ¿Se entendió más o menos la idea del selector descendiente? Si lo leen si hacen el seguimiento de la lectura no es difícil. El tema se puede llegar a complicar si hay un spam, un selector entre un selector, pero no importa, hacen la misma lectura, siempre siguiendo la ruta de las distintas etiquetas, se llega al resultado sin ningún problema. ¿Se entendió esto más o menos? Sí, perfecto. Ah, bueno, a veces me quedo porque este tema es medio... no es complicado, pero sí es medio engorroso. Bueno, a ver, nosotros no vamos a avanzar mucho más hoy. La clase que viene vamos a arrancar a ver un tema que no es difícil, pero sí puede ser bastante pesado voy a decirlo lisa y llanamente, que es el posicionamiento de los objetos dentro de la página, ¿sí? Así que traten, en la medida de lo posible, de no faltar, porque vuelvo a decir lo mismo, es un poco pesado, pero es un tema importante que es, hoy por hoy nosotros tenemos un flujo de trabajo en HTML, ¿sí? Los elementos se colocan o en bloque o en línea, no hay otra, ¿sí? La semana que viene vamos a ver cómo podemos poner los objetos que son en bloque uno al lado del otro, ¿sí? La mayoría de las páginas no están
con los elementos uno abajo del otro, scrolleando la pantalla infinitamente, ¿sí? Sino que empieza a tener este posicionamiento de los elementos a donde nosotros querramos. Hoy por hoy existen otras herramientas que también las vamos a ver, el famoso Flexbox. Dentro de Bootstrap existen también, existe la famosa 12 grillas, ¿sí? Que es una forma de dividir la pantalla para ir colocando los distintos elementos dentro de la pantalla, pero vamos a arrancar también a ver algo de posicionamiento, ¿sí? Que es la idea para la clase que viene. No sé si hoy queda algo más, si no quieren que revisemos algo. ¿Sí? ¿No? A mí me gustaría que vayan por lo menos practicando, y esto que nosotros que vimos hoy, ¿sí? Que no es demasiado, piensen que diseños son bastante sencillos, lo pueden aplicar tranquilamente al ejercicio de prueba, a la práctica que yo les subí, ¿sí? Por ejemplo, los nombres de ustedes los podrían poner a un tipo de iconito como vimos hoy, o podrían aplicarle un estilo descendiente a alguna fila de una tabla, si es que van a usar eso. Pueden utilizar Font Family, Google Font para las tipografías del desafío, ¿sí? Así que bueno, ahí tienen todo esto como para ir trabajando y para ir armando ese ejemplo. Sí, lo que les voy a pedir, y no quiero ser pesado, es, si bien no es obligatorio, traten de hacerlo, ¿sí? Porque se les pide a las distintas comisiones de que el ejercicio vayan haciéndolo a pesar de no ser obligatorio. Y recuerden que son ejercicios que tardan un par de minutos, creo que en 15, 20 minutos lo hacen sin ningún tipo de problema, por lo menos lo básico. Después le agregan todo lo que ustedes quieren, pero lo básico lo hacen en 20 minutos. Así que en la medida de lo posible traten de hacerlo. Bueno, hoy no vamos a avanzar mucho más. Vamos a subir todo al Git, como estaba el compañero recién. Las instrucciones, entonces, estamos parados en la carpeta general de Git, la que le hace el seguimiento. Git status, me va a decir en qué condiciones estamos, ¿sí? Y me está diciendo que la carpeta clase 07 está toda sin traquear y que está modificada la página contacto.html de la clase anterior, no sé, habremos tocado algo. Para hacer seguimiento de todo, git add punto. Ahí Git lo que me hizo es, me cambió todo a A, porque quiere decir que le está haciendo seguimiento, ¿sí? O sea, ya sabe que eso existe y sabe que lo tiene que empezar a seguir. Si yo ahora hago git status, me está mostrando todo en verde. Git commit -m clase 07, ¿no? Sí. ¿Qué me equivoqué? Git commit, -m, le dije un espacio. ¿Sí? Ahí le hizo el commit de todas las clases y ahora de todos los archivitos, y ahora lo único que me falta es git push origin master. Si yo me vengo al git, somos la repositorio, somos la 26, y ahora la clase 7 no está. Acá le doy enter, tarda un poquitito. Igual que no se tomen tan literal lo de master, porque ahora es main también. Sí, es main, es verdad. Y tiene una explicación bastante poco ortodoxa, pero está buena. Master en inglés significa amo, ¿sí? En serio es esto. El otro día cuando lo leí, lo leí en una página de internet y me pareció bastante... Y lo cambiaron por main simplemente por la palabra, porque claro, no les pareció. Pero bueno, está bien, me parece bien igual. Bueno, ahí se subió la clase 7, ¿sí? Y acá se modificó a clase 7 porque lo modificamos hoy. Bueno, chicos, nada más. Nos estamos viendo la clase que viene. Traten, porfa, de hacerme el ejercicio, ¿sí? Porque me lo van pidiendo. Cualquier cosa me preguntan. Listo, nos vemos. Chao, chao. Buen fin de